Alabado sea Jesucristo. En este comienzo y como introducción a la esencial conferencia, voy a hablar de algo que nos puede servir mucho a todos en nuestra vida diaria y que llevado a la práctica nos ahorrará muchos disgustos y sinsabores. El tema a tratar es la evidencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. El título de esta homilía es Comenzamos de nuevo. Estos últimos meses, y sobre todo estas últimas semanas, estaba bastante preocupado, pues me encontraba en un callejón en cuyo final había varias salidas, y no sabía cuál de ellas tenía que tomar. He suplicado, he rezado a la Santísima Virgen del Buen Consejo para que me mostrara el camino a seguir. Y en una Santa Misa, no olvidar que el sacerdote sacrificador es otro Cristo, y en el santo sacrificio del altar la divinidad le circunda y le posee. En una Santa Misa, creo sin temor a equivocarme, recibí luz de la sublime y bondadosa Madre de Dios, que bendita sea por siempre. Comenzamos a desenrollar el ovillo de esta homilía, que empieza con suspense. Al final del callejón había varios caminos, y tenía pensado tomar alguno de ellos. Había deliberado realizar varios trabajos serios y profundos con los que especulaba convertir a más de uno ignorante de mí. Trabajos y sermones con los que creía poder demostrar de tal manera algunos importantes temas que nadie los iba a poder refutar, más ignorante todavía. Estaba trabajando fuerte para ver la manera de enfocar y llevar a cabo todo eso que en mi mente tenía, hasta que recibí una luz clara, diáfana, de que todo eso que cavilaba era una quimera sin sentido, y todo se desvaneció. ¿Y por qué era una quimera, si lo que rumiaba hacer era bueno? Esa luz, aparte de otras cosas, me hizo comprender en un instante que la evidencia se muestra, no se demuestra. Es una frase muy chiquita, pero veréis cuán grande contenido acarrea consigo. Repito la palabra clave. La evidencia se muestra, no se demuestra. A lo largo de estos últimos años he sufrido una especie de agonía al tratar de convencer a otras personas de cosas evidentes. Y en esa lucha estéril por naturaleza he perdido fuerza, ánimos, espíritu y tiempo, mucho tiempo. Y en los últimos tiempos que corren, no hay ni un segundo que malgastar, pues los tiempos se acortan, se acaban, y salvar la propia alma estando circundado de un ambiente tan corrompido y empecatado es tarea de titanes. Y si salvar la propia alma es tarea de héroes, imaginad la faena casi imposible que conlleva intentar salvar las almas de los demás. Cuando he enunciado la evidencia se muestra, no se demuestra, golpeaba una y otra vez en mi cabeza, me di cuenta, nunca es tarde, de la enorme cantidad de tiempo malgastado en querer convencer a otros mediante toda clase de argumentos de cosas que son evidentes. Y esto es sencillamente una locura, una verdadera locura.
Es de perturbados querer demostrar a las 2 de la tarde, con cielo azul y sol esplendoroso, que es de día. Es absurdo al que niega que es de día comenzar a querer demostrárselo mediante estudios científicos, de equinoccios, solsticios, meridianos y toda clase de matemáticas. Simplemente a esa persona que lo niega se le pide que salga a la calle, abra los ojos y mire lo espléndido y soleado de la jornada. La evidencia se impone por sí misma. No hay que demostrar nada. Si a pesar de lo evidente siguiera negando la verdad de que es pleno día, afirmando con toda clase de falacias que es plena noche, se suspende la discusión y Santas Pascuas del Señor. Perder un minuto más intentando convencerle de algo tan evidente sería gran necedad y gran imperfección. Cuando hablemos con alguien y nos demos cuenta que nuestro interlocutor no tiene sentido común, es decir, recto juicio, no aceptando el principio de no contradicción, cortemos al instante, pues Dios nos pedirá cuentas por dialogar y pretender convencer a alguien que no es racional, pues no aplica bien la razón. Cuando el rico Epulón le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre para que avise a sus 5 hermanos de que si no cambian de vida se condenarán como él, Abraham le contesta: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuche. A lo que replica Epulón: no, padre Abraham, si alguno de los muertos fuese a ellos, harían penitencia. Y acaba el pasaje con una sentencia terrible: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir, aunque un muerto resucite. Esto es fuertísimo, ¿eh? Aunque un muerto resucite. Nosotros tenemos muchísimo más que Moisés y los profetas. Nosotros tenemos la sagrada revelación de nuestro Señor Jesucristo, transmitida por la Sagrada Escritura y por la tradición de la Iglesia. Y nos dice el Señor que el que no quiera creer en la revelación, aunque se le apareciera un muerto, no creería. Nos está diciendo Dios que es gravemente culpable el que no llega a creer en la verdadera y única religión, pues todo el mundo tiene ante sí la tradición inmutable de la Iglesia a la que deben escuchar y seguir. Al que no quiera creer, al que no quiera aplicar bien el sentido común a lo que es evidente, al que se inventa toda clase de subterfugios para seguir en su error y no querer admitir la verdad, aunque un muerto se le apareciera, no le serviría para nada, pues su mala voluntad le obliga a permanecer en la mentira más falaz. Por lo tanto, si ni siquiera la aparición de un muerto les llevaría a reconocer la verdad, cuánto menos les convencerán toda la clase de argumentos y tratados que nosotros pudiéramos presentarles. Cuando veamos esa mala voluntad en no querer admitir lo evidente, en no querer utilizar bien el sentido común, en no admitir el principio de no contradicción, huyamos lo más lejos posible de esa clase de personas y recemos. Nuestro Señor aplicaba lo recién dicho. No se andaba con chiquitas. Cuando afirmó que debemos comer su cuerpo y beber su sangre, muchos de sus oyentes se escandalizaron y se fueron. Jesucristo no fue detrás de ellos para, mediante el diálogo, tratar de convencerles, sino que incluso a los suyos les llegó a decir: ¿vosotros también queréis iros? Creo que poquito a poquito va tomando claridad el tema que estamos tratando. Rememoremos: al que no quiere escuchar a la tradición de la Iglesia, no escucharía ni a un resucitado que se le apareciera. Esta afirmación es terrible. La persona de mala voluntad, por su soberbia, queda totalmente cegada para reconocer la verdad. Y de nuevo repito, alejémonos de esa clase de personas, pues las diamantinas perlas de la verdad no son para ellas. Seguimos. Sobre los temas más acuciantes que afectan a nuestra salvación o condenación, hay cantidad de magníficos libros, artículos, etc. Para el que con humildad y seriedad busque información buena y veraz, la va a encontrar.
Y si tiene buena voluntad, es decir, si busca seriamente la verdad en todo y se muestra dispuesto a aplicar el sentido común, que es el recto juicio de las cosas, no negando el principio de no contradicción, llegará sin tardanza a la plena verdad. Pero el gran problema, el insoluble problema, es que el amor a Dios se ha enfriado en la práctica totalidad de los corazones. Casi nadie busca hacer lo que agrada a Dios. Casi nadie busca la santidad, la perfección. Todo el mundo se mueve por intereses particulares, por intereses de grupo, por partidismos. Cada grupo se ha erigido en propia iglesia, con sus propias ideas particulares, entablando feroz batalla contra los demás grupos que no son de su cuerda. Y ya no digo solamente grupos, sino personas particulares que se erigen en maestros, sentando cátedra delante de un ordenador y pontificando sobre religión, aunque a lo largo de su vida no hayan llegado ni siquiera a leer por completo el catecismo. Y esto no es católico. El catolicismo es universal, al estar destinado para todos los hombres de la tierra, para todas las naciones de la tierra. Es universal su doctrina, ya que piensa y cree lo mismo un verdadero católico de China que un verdadero católico de Perú. Eso es ser católico, pero por desgracia, la mayoría de las gentes y grupos de la tradición no tienen nada de católico, ya que cada uno de esas personas y grupos profesa sus propias ideas y doctrinas. Y eso, claro está, no es católico. Por lo tanto, en estos momentos de la mayor tragedia que nos toca vivir, me invito a mí mismo e invito a los demás a ser plenamente católicos y asumir plenamente todo lo que este sublime término lleva consigo. ¿Qué eres? Soy católico, es decir, creo y profeso con toda mi alma todo lo que la Iglesia Católica ha creído y profesado hasta la muerte de Pío XII. Y no debo seguir, me niego a seguir explicando el catón, la cartilla de los más infantes, la F con la E, fe, la D con la I, di, la B con la A, va, sí, va. Una vez más digo que me niego en redondo a querer demostrar lo evidente, me niego rotundamente a demostrar que es de día cuando el sol luce radiante en lo más alto del firmamento. Me niego con todas mis fuerzas a intentar convencer que la montaña que tenemos delante de nuestros ojos es una montaña y no un elefante, como algunos dicen. Y a esos que niegan con tanta desfachatez la evidencia les digo, tened cuidado con ese elefante que vuestras mentes proyectan sobre la realidad montaña. Tened mucho cuidado, pues en caso de no cambiar y reconocer la verdad, la evidencia, ese elefante que habéis fabricado, al final os dará un tan gran trompazo que os arrojará a lo más hondo del averno. Pues al que no ama la verdad, Dios le aparta su gracia y le deja que crea en el error, en la mentira más burda. Este es el peor castigo que Dios nos puede proporcionar. Por lo que una y otra vez repito, me niego, no quiero seguir tratando de mostrar lo evidente, es una locura, es un círculo sin salida, y Dios me pedirá cuenta de ellos. La condición indispensable para cualquier diálogo es que se acepte el principio de no contradicción, el sentido común. Sería más fácil hacer razonar a un pobrecito enajenado mental, pues éste no tiene mala voluntad para negar la evidencia y alguna vez pudiera tener una ráfaga de cordura. Pero al que niega la evidencia, pobre de él. Sin el soberano principio de no contradicción, sin el cual una cosa puede ser blanca y negra al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, se llega al absurdo absoluto y al infierno, pues se niega la verdad más objetiva y evidente. Si es de día, no es de noche. Si el coche es negro, no puede ser blanco. Si es una montaña, lo siento, pero por más filósofo que usted sea, no es un elefante. Todo lo dicho hasta ahora es la fiebre y condición que padece el hombre actual y también la mayoría de los que dicen ser tradicionales. El hombre de hoy se ha erigido en Dios y no admite ninguna autoridad y por lo tanto lo que él elabora en su estragada mente es la más imperiosa verdad. El hombre de hoy, el tradicional de hoy, utiliza la lógica al revés
elabora los silogismos al revés. Busca primero la conclusión que le satisface, que le apetece, y después se esfuerza grandemente en buscar con toda clase de falsos razonamientos las premisas. Y claro está, una conclusión falsa necesita también premisas falsas. Y aunque lo tratan de razonar, a veces con tratados filosóficos y teológicos, no dejan de ser sofismas y engaños. Si toda esa gente que se inventa lo que haga falta pretendiendo demostrar sus tesis tuvieran un poquito de aprecio a la verdad, huirían de todos sus montajes. Si tuviesen un poco de amor a Jesús, llorarían. Hoy, la historia, la pugna entre las dos ciudades descritas por San Agustín, entre Dios y el demonio, entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, ha sufrido serios cambios. Han sido tan gravísimos los cambios que podríamos decir que en estos momentos solo quedan de las dos ciudades una, que es la ciudad del mal, del demonio. La otra ciudad, la del bien, la de Dios, ha quedado reducida a pequeñísimos y escasos grupos de personas, agazapados cada uno donde puede, por lo que el pomposo título de ciudad queda muy grande. Por consiguiente, sabiendo bien todo lo hasta ahora dicho, y habiendo encontrado el camino, puedo decir con gran alegría y con gran firmeza, empiezo de nuevo. Y si todavía alguien piensa de la misma manera, lo pluralizo y digo, empezamos de nuevo. Y comienzo a aplicar la novísima senda, por lo menos para mí, de que la evidencia se muestra, no se demuestra. Y a modo de introducción, de ejemplo, voy a aplicar este principio al tema tan actual de la evolución. Hay cantidad de buena información sobre el mismo. Para el que aún no ha perdido totalmente el juicio y todavía no es uno más de los engañados en la mentira global, que gracias a la propaganda de los más medias han conseguido imponer, para ese hipotético hombre que sigue conservando un poco el recto juicio, le bastará poco para alcanzar la verdad. Pero al que ya tiene podrida la razón, ni 80.000 tratados del más alto nivel científico le harían cambiar de la idea global. Pues bien, para negar que Dios existe y ha creado todo, se inventan fábulas bien intrincadas y cuentos que no llegan ni a chinos. Y esas novelas de la más elevada ciencia ficción las hacen pasar por verdaderas verdades científicas innegables. Si no fuera por las almas que el evolucionismo lleva al infierno, este asunto sería tragicómico. Es inaudito las tonterías que imaginan para negar que lo que existe lo ha creado Dios. Dicen los tragicómicos, hace no sé cuántos miles o millones de años, en esto no se ponen de acuerdo, pues es gratuito poner 15 ceros más o quitar algunos ceros. Como si hubieran estado presentes cada uno de estos pseudocientíficos, cuentan, eso sí, con mucha seriedad, todas las patrañas, embustes y absurdos que le vienen en gana. Primero, las cifras astronómicas de años que no dejan de impresionar a los que ya no pueden pensar correctamente por tener totalmente estragada la razón. Segundo, hablan de un Big Bang que no tiene nada que ver con el Big Bang de Londres. Dicen pomposamente, al principio de los tiempos hubo una explosión y de ese estallido una fuerza ciega al azar lo ordenó todo. Graciosa la broma. De una explosión siempre sale desorden y caos. Aquí no. Por arte del azar todo se colocó perfecto. Tercero, después también por una evolución dirigida por el azar, se llegó al hombre. Se inventan una célula viva que aparece por sorpresa y comienza a dar brincos, y luego otra se le coloca al lado, y así dando brincos y jugando, estas células hacen una cucaracha, y después, y después, y después. Cuarto, en toda esta serie de borriquerías, el ingrediente principal son los años, los miles de millones de años que hacen que se vayan formando las cosas por evolución, porque sí, por el azar, por la casualidad. No sigo, pues uno puede acabar enfermo solamente de nombrar cosas tan desequilibradas y fuera de toda razón.
A. Es evidente que a no ser creado por Dios, de la nada, nada sale. Ni materias, ni explosiones, ni mundos, ni células, ni vida, ni nada. De la nada, nada sale. B. Donde hay orden, hay inteligencia. La creación muestra un orden perfecto, una armonía increíble, luego un ser poderosísimo, una inteligencia sublime, lo ha hecho todo. C. Es evidente que el azar, la casualidad, no crea orden. Si recortamos una a una todas las letras del Quijote y después las tiramos al aire o las hacemos explosionar para que salgan volando, repito, es evidente que no saldrá escrito el Quijote, y mucho menos encuadernado en piel. Esto se puede comprobar, y nadie creería quien dijera que echando todas las letras al viento, al caer al suelo, formarían perfectamente el libro de Cervantes. Esto no lo puede creer nadie, ni el más tonto del lugar. Sería un irracional. ¿Y por qué se admiten la inmensa mayoría de los mortales que de una explosión y por la fuerza ciega del azar se ha formado un mundo tan perfecto y la vida y el hombre? El Quijote no, el mundo sí. ¿Puede haber locura mayor? ¿Puede haber mayor mala voluntad? D. Si llevamos a uno de estos irracionales a una isla desierta y allí encontramos 4 palos clavados en la tierra puestos en pie, con otros que cruzan por arriba y encima de todo ello unas ramas, esa persona ni nadie admitiría que esa rudimentaria cabaña se había hecho sola. Y si le atacamos con sus mismos argumentos diciéndole, claro está, que han tenido que pasar miles de años para que los postes se fueran colocando ellos solitos, etc., utilizando la razón nos diría que los años lo que habrían conseguido era podrir la madera y hacerla desaparecer totalmente, y que nunca los años, dado que los años no tienen inteligencia ninguna, hubieran conseguido colocar los palos de pie y formar una cabaña. Y si por sí sola, por el azar, jamás se construirá una rústica choza, pues hace falta un ser inteligente para hacerla, en este caso un náufrago, como tiene la desfachatez de afirmar que el universo se ha hecho porque sí. Es aberrante creer lo increíble. D. Si juntamos todas las piezas de un coche y las ponemos en una habitación cerrada y volvemos 50 años después, veremos que las piezas estarán muy oxidadas y que el coche estará sin montar. Y si en vez de que 50 años ponemos 1000 años, aún peor, más óxido. Y si 300 millones, no quedaría ni el polvo. El factor tiempo juega en contra de ellos, de su falaz teoría, pero el mundo, yendo en contra de la razón, admite sin más que de una explosión han salido todas las piezas para formar un coche, primer absurdo, y segundo absurdo, que pasados muchos años, como si los años fueran mecánicos, el coche se ha fabricado a sí mismo. Decir esto no es de recibo, no tiene calidad para contarse ni siquiera como chiste. Y un reloj, de un estallido salen todas las diminutas piezas y luego ellas solitas se van ajustando unas con otras, muy felices, y de repente, tic-tac, tic-tac. Ah, se me olvidaba, en este caso harán falta más o menos 25.000 años. Eso sí, tienen que ser años relojeros, claro está. Para que haya un Quijote, una cabaña, un coche, un reloj, etcétera, hace falta un ser inteligente, un hombre, para que lo construya. Donde hay orden tiene que haber una inteligencia para que lleve a cabo ese orden. El mundo goza de perfectísima disposición. Luego un ser inteligente y poderoso lo ha creado todo. Y ese ser es Dios. Además, la evolución darwiniana funciona al contrario de como lo pintan. El auto con los años se oxida, lo mismo que el reloj. Las casas, si no se restauran, acaban por hundirse, aunque sean de la más dura piedra. La madera de los barcos se pudre. El ser humano se hace viejo y muere. Si no se cuida, todo evoluciona hasta la destrucción. Además, el gato fue y sigue siendo gato. El ratón, ratón, el mono, mono y el hombre, hombre. Los mínimos eslabones perdidos que decían haber encontrado y que nos han querido vender como ciertos,
han sido grandes fraudes del más bajo nivel. Y es un hecho que las llamadas mutaciones genéticas que alguna vez han ocurrido, por ejemplo, una persona que nazca con 6 dedos, en las siguientes generaciones la mutación desaparece. No sigo, acabo el tema. Si ante lo evidente de que el Quijote, la choza, el coche, el reloj, el mundo, lo tiene que haber realizado un ser inteligente, y que de la nada nada sale, y que el azar, la casualidad, solo crea caos y desorden, alguien todavía siguiera sosteniendo que todo viene de un estampido guiado por el azar, sería inútil presentarle un montón de trabajos de la más prestancia científica que prueban lo contrario. No servirían para nada. A quien es capaz de negar la evidencia de las cosas, olvídalo. Acabo el sermón. Con esto bastaría para zanjar toda la discusión. La revelación divina. Al comienzo de la epístola a los romanos, a partir del versículo 18, el Espíritu Santo nos dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que injustamente cohíben la verdad. En efecto, lo conocible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante sus obras, de manera que son inexcusables, por cuanto conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, y viniendo a oscurecerse su insensato corazón, y alardeando de sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en imágenes que representan al hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza, con que deshonra sus propios cuerpos, pues trocaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar del Creador, por lo cual les entregó Dios a las pasiones vergonzosas. Por lo creado, nos dice Dios, y el sentido común, se llega al Creador. Por el universo, solamente verle, se llega al Creador. Y en los tiempos del paganismo, la gente buscaba ese Creador y buscaban ídolos. Y decían, es un árbol, es una hierba, es un animal cualquiera. Se quedaban en lo humano, se quedaban en cosas que Dios había creado. Pero hoy es mucho peor todavía. Hoy ya no son idólatras. Hoy es mucho peor porque son ateos, que es negar la realidad de que hay un Dios. Repito, por lo creado se llega al Creador. Todos tienen culpa si no llegan. El que esté en la isla más desierta que no ha visto nunca a nadie, tiene que llegar a esto, la creado un Dios. Es clarísimo el pasaje y lo que sigue a partir del versículo 26. Parece fuera escrito más que nada para estos tiempos. Es un terrible castigo de Dios el que el hombre haya perdido el norte, la brújula, y camine en el paganismo más atroz y espantoso. Aún mucho más que en el mundo antiguo, pues aquellos hombres adoraban dioses falsos. Eran idólatras, en cambio hoy van más lejos, pues se adoran a sí mismos, negando con brutal soberbia que Dios pueda existir. Necedad abominable es el ateísmo. Y a la verdad no son ateos, pues a sí mismos se tienen por dioses. Pobrecitos dioses, pues el Dios verdadero quiere, los puede dejar postrados toda la vida con un simple pero fuerte dolor de estómago. Cuando el ser humano se aparta de Dios, del Dios Altísimo, negando toda verdad, toda evidencia, nuestro Señor también se aparta de él, dejándole la más espantosa oscuridad. Por eso nosotros tengamos un cuidado exquisito en amar y aceptar siempre la verdad. Seamos humildes para que Dios no nos deje ciegos. Creo que lo que quería decir lo he dicho. He presentado el argumento. A partir de ahora, con la ayuda de Dios, pretenderé hacer una serie de trabajos sobre los temas más controvertidos, sobre los temas que más confusión ofrecen a las aturdidas personas que aún guardan un poquito de sensatez y todavía poseen cierto sentido común, y aunque dando palos de ciego aquí y allá, buscan el bien y la verdad. Trataré de llevar luz y claridad en las próximas homilías, Dios mediante, a los aturdidos fieles de la tradición que caminan como ovejas sin pastor,
viendo que la doctrina que reciben es contradictoria en muchos puntos y que muchas veces les confunde aún mucho más. Consejo de oro: sed católicos, seamos católicos, hagamos realidad en nuestra vida lo que esa bendita palabra significa: soy católico. El católico debe pensar y sentir exactamente como cualquier otro católico. Está todo escrito, está todo revelado. Si supiéramos verdaderamente lo que es ser católico, es demasiado hermoso y grande ser católico. Debido a la tremenda confusión, muchos de la tradición dicen ser católicos y no lo son. Con la especialísima ayuda de la Santísima Virgen María, develadora de todas las herejías, iremos poco a poco desmenuzando todo lo que hay que creer y hacer para poder ostentar el majestuoso e inmerecido título de católico. Ave María Purísima.